Entonces vamos a analizar el funcionamiento del circuito paralelo apoyándonos del simulador Proteus. En este circuito tenemos una batería de 12 voltios que está conectada en paralelo a tres resistencias. Entonces vemos que hay una conexión en paralelo. Los terminales iniciales de todos los dispositivos están conectados entre sí y los terminales finales de todos los dispositivos están también conectados entre sí, formando un arreglo en paralelo. El voltaje de esta batería 1 de 12 voltios le llega a cada uno de los elementos. Entonces ahora lo vamos a comprobar que cada uno de estos elementos, tanto R1 como R2 y R3, van a tener el mismo voltaje de la batería. Lo que sí va a cambiar, de acuerdo a lo que aprendimos del circuito paralelo, es que la corriente se va a dividir. Entonces aquí vamos a tener la corriente principal, la corriente de la fuente o corriente total, y se va a dividir en cada una de estas ramas. Luego la suma de estas tres ramas otra vez vuelve y forma la corriente principal. Para ilustrar el funcionamiento de este circuito, recordemos que esto es un arreglo en paralelo de resistencias. Entonces hay una fórmula general para hallar resistencias en paralelo, es esta de acá. Entonces tengo una resistencia de 6 ohmios, una de 4 ohmios y una de 2 ohmios. Entonces la resistencia total, la fórmula general me dice que el equivalente, la resistencia equivalente o total en un circuito paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos. Entonces aquí le sacamos sencillamente el inverso a 6, el inverso a 4 y el inverso a 2, y le sacamos otra vez el inverso y nos da 1.09 ohmios, lo cual quiere decir que la resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias que conforma un arreglo en paralelo. Ya teniendo esa resistencia, pues digamos, uno puede comprobar que si yo hago la división de 12 voltios sobre 1.09, eso me daría 11.009. Entonces aquí lo podemos, aprovechemos la calculadora de Windows, calculadora. Entonces tenemos 12 sobre 1.09. Entonces me da 11 amperios. Entonces vamos a comprobar que efectivamente es así. También lo podemos hacer por otro lado. Digamos, yo puedo hallar la corriente en cada rama. Entonces, por ejemplo, aquí lo hallé. I1 sería la corriente de esta rama, que es 12 voltios sobre 6 ohmios. Eso me da 2 amperios. Acá, que tengo ahí? Ahí tengo 12 voltios sobre 4 ohmios. Eso me da 3 amperios. Y acá en esta rama tengo 12 voltios sobre 2 ohmios. Eso me da 6 amperios. 6 más 3, 9 más 2, 11. Entonces efectivamente se cumple. Ahora lo que vamos a mirar es con el simulador si los valores nos van a corresponder. Entonces voy a medir corriente. Tengo aquí mi amperímetro. Entonces voy a colocarlo aquí en esta rama. Voy a ponerlo acá en esta rama también para medir la corriente I2, y finalmente en esta rama para medir la corriente I3. Y acá puedo medir la corriente total. Entonces voy a colocarlo por acá para medir la corriente total. Efectivamente, entonces la corriente I1 son 2 amperios, la corriente I2 son 3 amperios y la corriente I3 son 6 amperios. La suma de estas tres corrientes forma los 11 amperios que calculamos de diferentes maneras, haciendo la resistencia total y digamos sumando aquí las corrientes, que es 11 amperios. Ahora comprobemos el voltaje. Tengo que pausar acá, detener la simulación y coloco los voltímetros. Recuerden que el voltaje se mide en paralelo. Entonces coloco el voltímetro 1
Ahora voy a colocar un voltímetro 2 y por acá voy a colocar un voltímetro 3. Pongo la simulación a funcionar y me doy cuenta que efectivamente el voltaje es el mismo en cada una de las ramas que conforma el circuito paralelo. La corriente es la que se divide. Entonces, con este circuito pudimos comprobar las características de un circuito paralelo, en el cual la corriente se divide y el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos que conforman el paralelo.